Bueno, vamos a hacer el ejercicio número 2 de la guía del módulo 11 ya, respecto a la ley de Faraday. ¿Qué dice el problema? Un conductor muy largo transporta una corriente I sub 0A en el sentido que indica la figura. O sea, está coincidente con el eje Y, transporta corriente en el sentido menos J, por así decirlo. ¿Ya? En el primer cuadrante del plano se encuentra un extenso marco conductor, ¿ya? Este dibujo que está marcado con azul, que tiene una resistencia equivalente R, ¿ya? Y sobre esta se desliza esta barra que está marcada con rojo, sin fricción con esa velocidad, V sub 0 en sentido Y. ¿Ya? Se empieza a mover indefinidamente sobre el E, dejando una pequeña área sobre este marco. ¿Ya? Entonces, la primera parte que nos preguntan es el campo magnético sobre el tramo. ¿Ya? Para esto hay que recurrir a lo que se vio en el módulo anterior, que es ley de Ampère. ¿Ya? ¿Por qué? No conozco el campo, necesito conocer el campo, ¿cierto? Y el único elemento que está transportando corriente, que está ejerciendo un campo, es ese conductor infinito de ahí. ¿Ya? El que está coincidente con el eje Y. Entonces, si yo redibujo el espacio, voy a tener esto. Conductor infinito, o muy largo, transportando una corriente I sub 0 en ese sentido. ¿Ya? Y yo lo que quiero conocer es el campo magnético que se ejerce sobre el marco, o sea, en el primer cuadrante, o sea, para acá. ¿Ya? Asumiendo que vamos a poner el marco a una distancia ahí, ¿ya? Voy a tomar como referencia, como radio, una distancia ahí para allá. ¿Ya? Esa ahí, o sea, esa distancia aquí en realidad, X o Y. Eso X, sí. Nada que ver, disculpa. Me perdí. Ya. La cosa es que esa distancia aquí va a marcar, tratar de abarcar una distancia variable, tratar de abarcar todas las distancias posibles que yo pueda sobre el marco. Entonces yo tengo que aplicar ley de Ampère. ¿Cuál es la ley de Ampère? ¿Que alguien me la diga? ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie? ¿Ya? La circulación de campo magnético es igual a la permeabilidad al vacío por la corriente enlazada. ¿Ya? Bueno, realizando un poco este desarrollo, nos queda que el producto punto entre los módulos. ¿Ya? Puedo sacar el campo magnético afuera porque uno lo asume constante. Esta parte ya deberían dominarlo un poco más. ¿Ya? Entonces nos queda TdL, o sea, esta integral cerrada de circulación, una integral cerrada de CdL de la longitud, ¿ya? Y la corriente enlazada. ¿Ya? Este dl, o sea, este integral cerrada de circulación, corresponde al perímetro que uno toma como referencia para poder calcular. En este caso un perímetro de radio X. ¿Ya? Entonces nos queda, ¿y qué perímetro es? ¿De qué figura? Siempre de una circunferencia. 2pi por X. ¿Ya? Uno toma una distancia y esa distancia es tu radio. Y ese es el perímetro que uno toma como referencia para el DL. El DL representa un lazo cerrado, pero simétrico. Y lo único que cumple esas condiciones es una circunferencia. Entonces lo único que se preocupan ustedes de ver es ver una distancia, ver un radio. Y ese es el radio de este perímetro. ¿Ya? Y lo otro es la corriente enlazada. La corriente enlazada obedece a la corriente que yo encierro en este perímetro. ¿Ya? ¿Y cuál es la única corriente que hay? I sub 0, ¿cierto? I sub 0. Entonces, me desvío un poquito, pero estoy entendiendo. Si lo llevamos a la fórmula de Ampère, nos va a quedar 2pi por X, o sea, campo magnético por 2pi por X, o sea, mu sub 0 por I0, y campo magnético va a ser mu sub 0, I0, partido 2pi por X. O el módulo solamente, que es lo que calculamos ahora. ¿Qué sentido tiene? Y tengo positivo, ¿cierto? Porque lo tengo que calcular sobre este plano, sobre este punto. Y en ese punto el campo magnético es saliente. O sea, es y tomo. ¿Ya? Eso se puede ver más rápido. Eso mismo, muchas gracias. Saliente. Confusión de plano, muchas gracias. Ya. Bueno, en general, para todos los casos de línea simplemente, la estructura del campo magnético calculado mediante Ampère no cambia mucho. O sea, es como un sub 0 por la magnitud de corriente, y ahí ya les puede cambiar, depende del símbolo, les pueden decir I1, 2I, también. Partido por el perímetro, que es 2pi por X, 2pi por L, 2pi por R, depende de la simbología, pero en general la estructura de ese campo magnético
que uno calcula de una línea no cambia mucho. ¿Ya? Como dato. Entonces, primera parte lista. Tenemos campo magnético sobre el marco. ¿Ya? Esta es la intensidad de campo magnético que se está sintiendo sobre todo sobre toda esta área. ¿Ya? Entonces, voy a guardar el dato acá. 1 sub 0 por I0 partido 2pi por X en catónico. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Puedo borrar? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces ahora lo que nos piden es el flujo magnético. O sea, el flujo magnético que está pasando por acá, por este camino cerrado, por el área que esta gente está dejando atrás de esta barrita que se está moviendo. ¿Ya? Y aquí es donde en realidad viene como lo más complejo de Faraday, el cálculo del flujo. Y se van a dar cuenta que tampoco es tan difícil. ¿Ya? Entonces, flujo magnético, la integral del flujo del campo magnético, V por ds. ¿Ya? El campo magnético lo tenemos, pero ¿qué diferencial de superficie hay que usar? Ya, fíjense. Esta es el área que nosotros, sobre esta área que dejando atrás la barrita, ¿ya? Sobre la que vamos a calcular el flujo. ¿Ya? Esta área, ¿en qué parámetros, en qué coordenadas varía? En X en Y, ¿cierto? Entonces va a ser un dx por dy. ¿Qué sentido tiene? Recuerden que los vectores de superficie, los diferenciales de superficie tienen un sentido, tienen un vector que los define. ¿Qué es un vector? Es un vector que es normal a la superficie. ¿Ya? Entonces, ¿qué sentido va a tener? Catónico también. Ya, y ahí, mucho ojo. Hay otros casos, quizás adelantándome un poco, donde el campo magnético no te lo van a pedir calcularlo, pero se lo definen en todo sentido, en I, en J y en K. ¿Ya? Y generalmente en algunos problemas la superficie solamente tiene un diferencial, como en este caso, un solo sentido. Entonces hay mucho ojo, que lo que tienen que resolver ahí es un producto punto. ¿Ya? Tienen que preocuparse de que las dos componentes coincidan, si no el flujo se le anula. ¿Ya? Si hay alguna, por ejemplo, si el campo magnético como hubiese dado en I, ahí el flujo es nulo. No hay flujo. ¿Ya? Si el campo magnético, por ejemplo, acá, en vez de catongo hubiese dado I-tongo, ahí el flujo se me anula. No hay flujo con ese, si lo multiplico con ese diferencial. Tienen que ir en el mismo sentido para que haya flujo. Hay, claro, te pueden dar casos que le den dos flujos, por ejemplo. Diferencial cambia, pero es difícil. O sea, generalmente el diferencial de superficie le dan con un solo sentido. Pero igual tienen que tener ojo con los productos puntos. ¿Ya? Entonces al final esto nos queda integral doble del campo magnético, que es un sub 0 y 0 partido por X en catongo por dx de Y en catongo. Entonces ahí el producto punto entre dos vectores unitarios en misma dirección y mismo sentido es 1. Ya. Entonces nos queda básicamente la integral de eso y eso. Ya, los límites. Ya. El del límite de Y, fácil verlo, ¿cierto? ¿Qué límites tiene? Claro. Y va a ir desde L hasta 2L, pero el de X, el inferior es fácil verlo. ¿Ya? Va de L. Pero esta coordenada aquí, ¿cuál es? Se supone que esta barrita empieza a moverse desde acá hacia allá indefinidamente, con cierta velocidad. ¿Ya? Entonces, esta distancia, esta coordenada de acá es lo que yo necesito saber. Ya, parte de un punto inicial, ¿cierto? De un L. L más esta distancia que va dejando aquí, ¿cierto? Que esa es la coordenada que yo estoy buscando. Pero ¿cómo lo escribo? ¿Cómo lo tanto? ¿Cómo? ¿X por B sub 0? Ya, estáis. El concepto está casi bien, pero X por B sub 0 dimensionalmente te queda la embarrada. Ya, no, casi, tampoco. Piénsenlo, si distancia, o sea, ¿cómo se define la velocidad primero que todo? Velocidad es distancia partido tiempo. Y aquí estamos integrando sobre distancia, entonces va a ser velocidad por tiempo. Entonces, ¿qué me va a quedar ahí? Va a ser V sub 0 por el tiempo que se demora, se empieza a mover indefinidamente. Y no es tan descabellado poner una variable de tiempo en Faraday, porque recuerden que después, si nos piden la FEM, hay que derivar con respecto al tiempo.
¿Ya? Recuerden que la barrita se empieza a mover indefinidamente. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Seguros? ¿Alguna duda ahí? Ya, entonces hay que resolver la integral. Bueno, la parte de y la podemos resolver al tiro porque en la componente del campo no hay ninguna variación en y. Entonces esto nos queda como sub 0 y 0. La integral de y que me queda ahí, y no, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ve alguien con sueño por ahí? Si resuelvo y, que no tiene ninguna, me queda, claro, me queda y, ¿cierto? Y definida entre 2L y L. 2L menos L. Vale, entonces, por L, salud. Partido 2pi de la integral de L, y L es más P sub 0 por T, por dx partido X, y eso, porque el flujo no tiene sentido, es una magnitud escalar. ¿Ya? Entonces hay que resolver eso. ¿Complicado? Para nada, ¿cierto? Esta nos queda como sub 0 y 0 por L partido 2pi. ¿Cuál es la integral de esto? Logaritmo natural, ¿cierto? Nos va a quedar logaritmo natural de L más B sub 0t menos logaritmo natural de L. Eso nos queda como una división, ¿cierto? Por logaritmo natural de L más B sub 0 por t partido por L. ¿Unidad de medida? Delante me equivoqué y también no le puse, claro. Weber, o lo que es equivalente también es Tesla por metro cuadrado. Bueno, Tesla por metro cuadrado. Yo aquí me volé y le puse la unidad de medida al campo magnético. Me disculpe. Igual descuentan harto por la unidad de medida, así que ténganlo presente. Ya, ¿se entendió? Así se calcula el flujo. Y eso es, como les dije, lo más complicado del ejercicio. ¿Ya? Entonces, voy a guardar el dato aquí. Como sub 0 y 0L partido 2pi por logaritmo natural de L más sub 0 por t partido L. Bueno, ya. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Ya. La siguiente pregunta, si no mal recuerdo, lo que nos preguntan es la FEM que se induce, ¿cierto? Correcto, la fuerza inducida en el circuito. Ya. Si no mal recuerdo, de la ley de Faraday, aquí que vale la FEM a la derivada del flujo con respecto al tiempo, ¿cierto? Yo estoy pidiendo la FEM inducida. El tema del signo negativo de la ley de Lenz lo voy a interpretar después con la siguiente pregunta, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer es derivar el flujo, ¿ya? O sea, hay que hacer la derivada con respecto al tiempo de un sub 0 y 0 L partido 2pi por el logaritmo natural de L más sub 0 por t partido por L. ¿Ya? Vamos por parte. Entonces nos va a quedar un sub 0, 0L partido 2pi. ¿Dónde está la variable de tiempo? En el logaritmo natural, ¿cierto? Sí. Ya. Esa derivada es 1 partido del argumento, se nos va a quedar L. ¿Cierto? L más sub 0 por t por la derivada del argumento, que eso, si no me equivoco, es, nos va a quedar b sub 0 partido L por b sub 0 partido L. ¿Sí? ¿Alguna duda ahí? Es derivar nomás. Ya deberían hacerlo, pero como expertos ustedes esto. ¿Ya? Y si arreglamos un poco nos queda que un sub 0, 0L por B sub 0 partido 2pi por L más B sub 0 por T, unidad de medida, volt. Entonces, esta es la FEM que se está induciendo dentro de la espiral. Solamente preguntaron por eso, la FEM que se está induciendo. Ahora, pues la pregunta D, donde nos preguntan el sentido y el valor de la corriente inducida. ¿Ya? Bueno, claro, es lógico pensar que si aquí se está induciendo una FEM o un voltaje, va a haber corriente, ¿cierto? Que comprende un camino cerrado. ¿Ya? Voy a redibujar esto un poquito más grande para poder dibujar. ¿Ya?
va a haber una corriente aquí inducida, ¿cierto? ¿En qué sentido? Eso es lo que yo todavía no lo sé. Bueno, el flujo, por así decirlo, como el campo magnético va saliendo, ¿cierto? Va saliendo. ¿Recuerdan la posición de Lenz? ¿Qué es lo que va a hacer el campo magnético que se genera ahí producto de esta corriente? Va a empezar a oponerse, ¿ya? Este otro modo de verlo, ¿ya? Si, por así decirlo, la FEM que se está generando fuera a favor del flujo, ¿en qué sentido va la corriente? ¿Ya? Aquí va a haber hay un campo magnético, el que está presente por este campo magnético, ¿ya? Que está presente en el espacio, va saliendo, ¿cierto? O sea, sale del plano. Si siguiera sin el signo negativo Lenz, ¿hacia dónde va la corriente que se induce? Iría en sentido antihorario, ¿cierto? Ya, como va en sentido antihorario, después, eso sería si fuera a favor del flujo, pero como va en contra, ¿hacia dónde va a ir la corriente entonces? En sentido horario, ¿ya? Entonces la corriente va a ir en sentido horario. La vamos a llamar I' la corriente que se induce, ¿ya? Ese es otro modo de verlo. ¿Y cuánto vale esa corriente? Hay que aplicar algo que se ve en los módulos anteriores, la pepa anterior. Es la fuerza electromotriz por la resistencia. Casi. Hay que aplicar la ley de Ohm, ¿cierto? La ley de Ohm dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, si yo quiero expresar la corriente va a ser igual a voltaje partido resistencia, ¿ya? ¿Y el voltaje presente en el circuito cuál es? La FEM que acabamos de calcular, ¿ya? Entonces esto nos queda que la corriente inducida va a tener un valor de mu sub 0 y 0 por L por V sub 0 partido 2pi R L más V sub 0 por T. Unidad de medida, amperes. ¿Ya? ¿En qué sentido va la corriente entonces? Sentido horario, ¿cierto? ¿Se entendió eso? ¿Sí? No. A ver. Véanlo como explicó Ricardo en la teoría. El flujo va saliendo, ¿cierto? Las líneas de campo van saliendo del... Entonces, ¿qué va a hacer en base a la ley de Faraday? ¿Para hacia dónde va a ir ese flujo que se va a poner? Va a ir hacia adentro. Claro. Ya, calcúlenlo con la mano derecha hacia adentro. ¿Qué sentido tiene? Horario. ¿Ya? Yo lo que hago es verlo con el mismo sentido del campo que ya está inducido, ya que se está induciendo, y después lo invierto nomás. Que también es otra forma de verlo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo eso se interpreta sobre el signo? A ver. Otra forma de verlo, ¿sí? Es como, por así decirlo, se induce una FEM, ¿cierto? Una fuente, o sea, un voltaje. Ya, es como si yo pusiera una batería dentro de la espira y si pongo una batería dentro de una espira, dentro de un camino cerrado, va a inducir una corriente que ustedes ya saben que si está demarcado así, la corriente va a ir en ese sentido, ¿cierto? Ese valor de esa fuente es este voltaje que yo calculé aquí, ¿ya? Pero, recordando que el flujo que yo induzco es menos ese flujo, o sea, menos esa FEM, ¿ya? Es como si en realidad yo le invirtiera el sentido al que debería ir. Si yo hago eso, por naturaleza, ahí va a invertir la corriente. Ahí es donde se opone el tema del flujo. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda? ¿Se entendió todo?